Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Walter René Fernández nació en Chabás, provincia de Santa Fe, el 14 de marzo de 1960. Delantero zurdo y potente, surgió en Rosario Central, donde debutó en 1979. Suplente en la Sinfónica, campeón del Nacional 1980, pasó a Argentinos Juniors, donde padeció una gravísima lesión. Resurgió en Defensores de Belgrano, donde fue la gran figura del campeonato de Primera B 1984. Al año siguiente pasó a Racing, donde vistió la camiseta número 11 hasta 1989. Muy querido en la academia, fue parte del equipo que regresó a Primera en 1985 y el goleador de Racing en la mítica Supercopa de 1988. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Walter Fernández, el último win pegado a la raya. Walter, te saluda Carlos Zaira, junto a Nehuen Ríos de Radiográfica de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás, Nehuen? Mucho gusto, gracias por la comunicación y bueno, acá tranquilo en Firmat, provincia de Santa Fe. Walter, la idea va a ser conocer tu carrera, meternos en algunas cuestiones puntuales también de lo que fue tu larga trayectoria en el fútbol profesional, pero antes de meternos en éxitos, dolores, y vamos a ver si hubo algún fracaso también en el medio. ¿Cómo era tu sueño de fútbol de pibe? ¿Cómo era el Walter Fernández de Firmat? El chiquilín a fines de los 60, en los años 70, cuando todavía no había llegado la idea del fútbol profesional. Y era el sueño, como se dice, ¿no? El sueño del pibe. Realmente yo nací en Firmat, donde estoy ahora, pero toda mi vida futbolística la hice en Chabás, un pueblo vecino acá y un pueblo más chico que Firmat. Y bueno, es el sueño del chico de llegar a jugar en el fútbol profesional, de escuchar la radio en aquellos tiempos, porque la tele era muy difícil realmente y no se veía tanto como se ve ahora. Y realmente, bueno, uno deseaba, yo estaba cerquita a 100 kilómetros de Rosario, y bueno, era mi primer meta, ¿no? Porque veía que se me iban los años, porque ya te iba a cumplir 18 años y era una edad muy muy justa como para irte a probar y tentar a la suerte, ¿no? Así que tuve la suerte de a los 18 años de irme a Rosario Central y bueno, ahí aproveché la situación porque la venía esperando hace mucho tiempo, a pesar de que andaba bien en aquellos años acá en mi club, pero no se daba la posibilidad de que te llamen como para decir vamos a probarnos a tal lugar, así que después, bueno, apareció lo de Central y ahí empezó una vida totalmente diferente, ¿no? Una vida de sueños. En la Sinfónica, ¿no? Equipo que en el 79 jugó bárbaro y fue campeón del Nacional de 1980, y vos integraste ese plantel, fuiste campeón del Nacional 80. ¿Cómo jugaba aquel equipo dirigido por Ángel Tulio Sof, y que tuvo jugadores fantásticos como Mar Palma, Edgardo Bauza, el Pampa Orte? ¿Cómo era aquel equipo de Central campeón del 80, Walter? Un equipazo enorme, con un grupo humano. Nosotros veníamos yo llegué en el 78 y debuté en el 79, en el viejo gasómetro, 15 minutos, don Ángel Tulio Sof apostó mucho en mí, y bueno, jugué algunos partidos en primera, pude estar en el plantel ese campeón, y era maravilloso porque aparte de eso, la reserva, yo fui campeón 2 años seguidos con reserva en esos años, y realmente había un grupo de reserva y primera división increíble, con los jugadores que vos nombraste antes, ¿no? Había un montón de jugadores realmente increíbles, y
Y bueno, fue el sueño, ¿no? Porque para mí, de llegar de un pueblo del interior a Rosario, al fútbol grande, en un año estar en primera división, codeándome con todos ellos, en realidad me superó un poco, no estaba a la altura, pero bueno, de a poquito me fui afianzando hasta que empecé a acostumbrarme al codo a codo con esos monstruos, ¿no? Así que fue muy interesante, muy lindo. Ahora, Walter, tan pasional como es Rosario Central, aparte, ¿no? Con toda una ciudad o con media ciudad que está permanentemente viviendo el fútbol en azul y amarillo. No debía ser fácil justamente para un muchacho que venía del interior santafesino, imagino, todo eso que seguramente tenías en la cabeza, Walter. No, me cayó todo encima en un año, porque apenas llegué empecé con reserva, y yo estaba acostumbrado a mi pueblo, y muy inocente en ese sentido, y fue muy duro, no me sentía con la capacidad, a pesar que tenía mis condiciones, no me sentía con la capacidad, me tiraba muy abajo, entonces me costó mucho, pero fue una experiencia enorme porque ahí fueron las inferiores de Central, tengo unos recuerdos gratísimos de Rosario Central, tengo historias maravillosas, un recuerdo de que todo jugador debe tener como para motivarse y llegar, ¿no? en algún momento. Estamos hablando con Walter Fernández, aquel enorme win izquierdo de los años 80, y ya vamos a llegar al mundo Racing, pero claro, el camino tuvo sus complicaciones porque pasaste por Argentinos Juniors, año 1981-82, y tuviste una lesión que te dejó al borde de truncar tu carrera siendo muy joven, con 21 años, 22 años, ¿fue así? Exactamente, sí. En el 82 viene Pedro Remigio Magallanes de Argentinos Juniors a Rosario Central, y yo fui por parte de pago, o sea que me dieron el pasaje de un día para el otro, me dijeron: Fernández, vaya tranquilo, y aparecí en Argentinos Juniors con un plantel increíble en donde aparecían los monstruos del Vichy Borgi, el Checho Batista, bueno, había increíbles jugadores. Y bueno, tuve la suerte, estaba Chiche Sosa de técnico, y Chiche me ponía de 9, me empezó a poner de 9, me tenía muy en cuenta hasta que tuve una lesión enorme que me dejó, el mismo médico que me operó de Argentinos Juniors, le dijo a una prima mía que estaba en Buenos Aires, en donde yo vivía con ella, que no podía jugar más al fútbol, o sea que, y tuve la suerte de que mi prima no me dijo nada, ¿no? Porque psicológicamente hubiese sido devastador. Así que me volví a mi pueblo a buscar trabajo, más que nada, porque ya estaba con 21 años, estaba ya sin posibilidades, porque no había recalado mucho en el fútbol profesional y no me conocían mucho, así que me volví y estaba buscando trabajo hasta que apareció el querido Salvador Defensores del Belgrano, y ahí empezó otra vida, ¿no? Ahí nos metemos con el dragón del Bajo Núñez. Pero qué bárbaro, ¿no? Porque uno ve después tu trayectoria, todo lo que significaron esos 5 años en Racing, tan intensos, tan pasionales, y a los 21 años estaba buscando laburo nuevamente en Firmato, en Chavás, entonces... Sí, en el 82 fue. Es interesante 82, esto porque es parte de la vida del futbolista también. Digo, es parte de la vida del futbolista también esto que te pasó, ¿no? Hoy el futbolista tal vez está mucho más cuidado que en tu época. Hoy costaría creer lo que te pasó a vos. No, lógicamente si no tenés una personalidad un poco diferente y el hambre de gloria, te volvés a casa y te quedás con tu familia y se terminó y te vas a laburar. Pero yo tenía el fuego sagrado, digo, no puedo irme de casa y volver con una mano atrás y otra adelante, y haber perdido tanto tiempo y tanto sacrificio, ¿no? Entonces, no me resigné nunca, jamás, y creo que lo busqué con mucha pasión interiormente, me enfoqué mucho a pesar de estar en mi pueblo, corriendo solo en el campo, pero se dio la oportunidad, la primera que apareció fue Defensores, y bueno, ahí estaba, sabía que no se me podía escapar, y tuve la suerte de recuperarme de esa lesión y gracias a médicos en DF y todo lo que fue DF,
empecé a realmente a sentir que ya estaba ahí cerquita y no se me podía escapar, así que... Pero fue un sacrificio muy grande, uno dejó muchas cosas en el camino, no es fácil, por eso ahí viene a pegadito lo que significa para hoy día un jugador de fútbol, más hoy, ¿no? Las exigencias de hoy, lo que se necesita, ¿no? Hay muchas cosas, muchos detalles que no es solamente jugar bien al fútbol, sino hay que tener otras cosas como para llegar, sino realmente es muy difícil. Y así fue, lo pude aprovechar. Defensor de Belgrano, 1984, pelearon el ascenso, parecía increíble, ¿no? Banana Galván, Arbelo, bueno, tu presencia que fue, creo que junto a aquel Deportivo Español enorme de aquella temporada, bueno, generar una primera B con Racing también, que ya se hacía presente en tu vida en cierta forma, pero lo de Defensores fue notable en aquel 84, acariciaron el ascenso. Ahí semifinal con Gimnasia, quedamos afuera, que después ascendió Gimnasia, que le ganó a Racing, y fue un año, bueno, fueron 2 años, el primero, 83, 84 fue más o menos, tuve la suerte de estar en la selección de la B, que jugamos en Malasia, y bueno, fui goleador, eso me sirvió mucho. El segundo año de DF en el 84 fue increíble porque realmente tenía un grupo, era una familia de defensores, había jugadores increíbles, un grupo humano maravilloso y no había la presión que había en otros equipos, ¿no? Como fue después Racing, ¿no? Por supuesto. Y era jugar, aprovechar la situación y todo el mundo del fútbol aparecía en Defensores Belgrano y eso era una ayuda muy grande para nosotros. O sea que ya están llegando un montón de mensajes a la radio, al programa, de hinchas de la academia que te están saludando y claro, quieren que nos metamos, mejor dicho, de lleno ya en esa historia que comenzó en enero, en febrero de 1985 con Racing teniendo que jugar un segundo año en la B con la obligación de ascender. ¿Y cómo fue eso de ponerte por primera vez una camiseta tan pesada en un momento tan difícil, Walter? Mirá, de emociones encontradas en ese momento, ¿no? Yo realmente era mi gran oportunidad. Entonces, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos bárbaro, Walter. Perdón. Entonces, era mi gran oportunidad y tenía cosas encontradas como la emoción de llegar a una institución como Racing, un grande, y tener la gran posibilidad. Después estaba lo otro de tener que ascender a Racing, que no era nada fácil porque había una presión enorme, era el segundo año de Racing en la B y la gente estaba muy mal, muy triste por ese momento. Y bueno, yo tenía por un lado la tranquilidad que había saboreado la primera división en Central, en Argentino Junior, tenía una mínima experiencia pero que ayudaba. Y a la vez tenía la posibilidad de haber jugado en la B, ¿no? De conocer la divisional como era. Entonces tenía algunas cositas a favor que me ayudaban, pero lo más fuerte era la presión que era llevar a Racing ahí realmente iba a sentir si estaba preparado para estar con una camiseta grande, porque no era fácil en esos momentos con una institución prácticamente devastada, sin nada, y pelear un campeonato que le había sido esquivo el año anterior, y realmente se notaba en la cara de los muchachos que pasaron esa situación, la presión que había, los momentos difíciles. Pero bueno, nos pusimos a la altura, tuvimos la suerte de encontrarnos muchos jugadores de la división de la B y aparte seres humanos increíbles, y eso fue fundamental, creo que fue prioridad, aparte del talento lógicamente, pero en esas circunstancias tenés que tener talento para ir a Racing y estar, entonces, pero más allá de eso, tener esa parte humana en donde el hambre de gloria estaba ahí al pie, donde había buen compañerismo, y nos aislábamos mucho del sufrimiento de la gente, ¿no? Estábamos enfocados en lo que teníamos que hacer y gracias a Dios resultó bien, ¿no?
Y aparece el Coco Basile en la recta final de aquel 85 para poder encaminar un año que venía medio de los tumbos. Vos sabés, Walter, que me quedé pensando, ¿no? Cuando estábamos acá en la preproducción, que la delantera de aquel equipo que ascendió era una delantera con gente de mucha potencia, ¿no? El Pampa Orte, el Cholo Pavón, vos. Y en los años siguientes Racing va a ser el equipo que más puntos logre en primera división entre 1986 y 1989, y también con una delantera de mucha potencia, ¿no? Medina Bello, el Toti Iglesias y vos, ¿no? ¿Qué cuestión esta de Racing con una delantera que quedó en la historia? Porque pasan los años, han pasado las décadas, pasan las generaciones de hinchas de Racing y lo siguen reconociendo, es algo maravilloso. Sí, indudablemente hay un reconocimiento por lo logrado y por lo que transmitíamos, ¿no? En cada domingo, en cada momento que nos tocaba jugar. Realmente teníamos un equipo súper ofensivo, pero vos fijate que en mitad de cancha, nosotros adelante, estos delanteros, nos nutrían jugadores increíbles en el medio campo. Aparte miraba para atrás y tenía una defensa, un arquero que eran maravillosos. O sea, eran otros tiempos, otra forma de juego. Ni más ni menos. No, miraba para atrás y lo tenía el Pato, después lo tenía Gustavo Costa, Fabri, bueno, en el medio lo tenía Rubén Paz, Miguel Colombati, Italo Ortigo, Camote Acuña. Había una mezcla de sacrificio, de talento, de fútbol, había de todo, chicos que venían de abajo, que aportaban lo suyo. A pesar de, vos te podés imaginar que en estos momentos una institución devastada, no aparecen jugadores así, con gran categoría. Sin embargo, en esa época, en un momento tan difícil, aparecen estos muchachos y realmente se formó un grupo increíble. Y bueno, y pudimos lograr lo que logramos. Fue muy interesante. Bajo el ojo clínico en un principio de Mario Agustín Ceja, ¿no? Que fue fundamental, que armó el equipo para ascender, y después, lógicamente, el Coco le dio lo que le tenía que dar, y bueno, fue fundamental, pero Mario tuvo mucho que ver en eso también. Es bueno el reconocimiento, ¿no? Porque tal vez sí, Basile se lleva las palmas del ascenso y todo lo que fue ese ciclo, sí, 86-89, más allá que estuvo ahí Rogelio Domínguez en el medio, pero Agustín, sí, Mario Cejas armó ese equipo que terminó ascendiendo y poniéndole fin a un sufrimiento enorme del mundo Racing. Y pensaba también que tal vez hoy un pibe de 20 años, hincha de Racing, no pueda comprender, no entre en su cabeza que el plantel de Racing fue alquilado a Argentino de Mendoza. Ustedes fueron a jugar con una camiseta celeste y blanca, pero de un club mendocino durante varios meses, en una situación, imagino, ya hasta un poco traumática, ¿no? Fue terrible, fue terrorífico. Nos lesionamos muchos jugadores ahí. Aparte nos querían matar porque decían que íbamos a robarle la plata. Y, ellos no entendían, por supuesto, que nosotros necesitábamos hacer partido amistoso para cobrar algún dinero, o ir alquilado a Mendoza en colectivos que se rompían a mitad de camino. No viajábamos en primera clase ni nada de eso. Era todo, no teníamos para entrenar, no teníamos nada. Realmente es importante que las nuevas generaciones escuchen estas cosas, porque no la pueden creer si no realmente alguien se la explica como debía explicársela, y que entiendan que fue una situación de mucho sufrimiento. Pero bueno, tiene el lado bueno, el lado lindo, de que quedamos en el recuerdo, en el sentimiento de la gente, y eso no te lo quita nadie. Eso es muy, muy, muy importante para nosotros. ¿Y qué le faltó a aquel Racing, más allá que ganaron la Supercopa, que fue festejada enormemente, y que el día de hoy sigue siendo recordado por el mundo Racing, aquella Supercopa del 88, ¿qué le faltó a aquel equipo para consagrarse campeón del torneo de Primera División, Walter? Aguantar a ese mismo equipo, porque después se desmembró enseguida, en el 89 ya prácticamente no quedaban muy poco de los jugadores de la base, y quedó Rubén Paz por un par de años más, y vinieron otros jugadores, pero yo creo que si hubiesen mantenido, lógicamente con una base económica importante que hubiese tenido la institución, en otras circunstancias se hubiesen logrado campeonatos, mucho más campeonatos.
porque no te olvides que así todo venían chicos de abajo con un gran futuro, que después lo demostraron, y aparte se involucraron al plantel en años posteriores jugadores muy interesantes, muy importantes, y realmente te imaginás con toda esa capacidad y estar económicamente bien, se hubiese logrado un montón de cosas importantísimas, pero se desmembró por lógica, porque nosotros éramos momentos, yo me fui a Cruz Azul de México, entonces la institución agarró plata, una parte mía, una parte de Medina Bell, una parte de esto, del otro, y así se empezó a desarmar algo que bueno, que habíamos formado, ¿no? Con mucho sacrificio. Creo que le faltó eso, un poco de... Pero bueno, también me pongo en la ropa de los dirigentes, ¿no? En los dirigentes que querían a Racing. Creo que... Hace poquito hablamos con Hugo Lamadrid, y bueno, el tema Juan de Stefano estaba ahí en el centro de la escena, ¿no? Como un dirigente complicado de tratar, cuanto menos. Sí, pasaron muchas cosas que si entramos a hilar fino no vale la pena, está bien, claro. Pero realmente la institución estaba mal y pagaron las consecuencias después, ¿no? Que faltó, se desmembró el equipo y bueno, después empezaron a remar otra vez. Pero bueno, le dimos el aire de ascender, que yo digo que es la mejor estrella que yo tengo, porque la Supercopa es la última Copa Internacional, que me gustaría que aparezcan nuevas copas, pero... el ascenso fue llevarlo a Racing a que tome aire para arrancar de nuevo de a poco, ¿no? Mirá qué interesante, ¿no? Porque tal vez la Supercopa, con un torneo internacional, con todo lo que significa, o que significó, mejor dicho, lo pondrías ahí en el centro de la escena, y no, es el ascenso, es salir del infierno lo que ponés por delante en tu trayectoria en Racing. Estamos hablando con Walter Fernández. Walter, número 11, clásico, pegado a la raya. Hace unas semanas hablábamos con un ex compañero tuyo, el Pepe Castro, con quien jugaste en la U de Chile, y él nos decía, mira, hoy me haría un festín. Walter Fernández, con las características de tu juego, ¿podría jugar hoy? Si te dan la 11 de Racing, más allá del amor y del cariño, ¿jugaría aquel Walter Fernández? No sé hasta qué punto, han cambiado tanto las cosas. A mí, yo era un jugador potente en donde me tiraban la pelota para que yo tire el centro justo, ¿no? Pero hoy me tendría que haber adaptado a ser un carrilero, cosa que no lo sentí nunca y a lo mejor hubiese sido contraproducente, ¿me entendés? A lo mejor no hubiese jugado. Pero, por eso que te digo, cambiaron las cuestiones tácticas de equipo y tengo mis dudas si hubiese jugado. Pero me la hubiese rebuscado igual, le hubiese buscado la vuelta, ¿no? Me hubiese adaptado a lo mejor, teniendo la condición de tirar buenos centros, de que hoy en el fútbol se está volviendo de a poquito a que tenemos que recurrir a los centros y a llegar por atrás para definir un partido. Creo que me podría haber adaptado, a lo mejor. Sí. Ahora, que pocos centros a la carrera se ven en el fútbol actual, ¿eh? Era una marca registrada tuya, Walter. Y de los marcadores que enfrentaste, ¿no? Porque eran duelos 11-4 en aquella época. No sé, pienso en el Negro Clausen, en el clásico de Avellaneda, Lucho Malvares, Luis Abramovich. ¿Cuál fue el marcador que más te costó? Bueno, es el primero que dijiste. Todos los que dijiste, Abramovich, todo esto, había jugadores increíbles, laterales increíbles. Dileo mismo en Rosario Central, que me tocó. Pero Néstor Clausen fue terrible. Ya por el solo hecho de jugar un clásico y tenerlo a Néstor, yo lo conocía porque es de mi zona y jugábamos en la misma liga regional de acá cuando éramos chicos en las inferiores. Ya nos enfrentábamos y después me acuerdo que el primer clásico que jugamos en cancha de Racing, que ellos venían de ser campeones del mundo de México, venían con una deuda de oxígeno enorme, le sobraba oxígeno por todo lado a Néstor. Para colmos, si no estaba entrenado era terrible pasarlo. Ese clásico fue terrible. Néstor era muy duro, era una fiera enorme, realmente fue durísimo. Y lo que me tocó vivir con Néstor, bueno, y después aparecieron otros jugadores, había muchos jugadores. En aquellos tiempos, los equipos, en los 80, todos los equipos tenían, de 11 había 8 jugadores que eran
de primer nivel. Y después estaba el que trabajaba el fútbol, pero había muchos jugadores importantes. Y los defensores sabían jugar increíblemente bien, técnicos, tácticamente y técnicamente muy buenos. Los años 80 fueron de un punto muy alto de rendimiento del fútbol argentino. Campeonato 86, 87, 87, 88, que ustedes los pelearon y que había un equipo de una notable jerarquía, de increíble jerarquía. Walter, las últimas dos que te hago. Racing le hace 6 goles a Boca el 20 de septiembre del 87 y vos tenés un partido excepcional, un partido fantástico, pero no pudiste convertir ningún gol. ¿Te quedó la sangre en el ojo o ya el resultado te dabas por hecho, Walter, y el gran partido te daba por hecho? ¿O es el día de hoy que todavía tenés la espina de no haber convertido un gol aquella tarde? No, la espina no la tengo la bronca. Pero todavía me dura la bronca, porque realmente fueron, de los 6 hice 4 pases gol, y bueno, el último que se la tiré por arriba a Gatti, que pegó en el travesaño, y yo creía que lo hacía, lo hizo Miguel Colombati, pero bueno, más allá de eso, entre comillas digo esto de la bronca, no me queda espinas en mi carrera, porque para mí, tirar un centro de gol y ponérsela en la cabeza a un compañero para mí, yo era medio gol mío, yo lo tomaba como un gol, porque para mí era disfrutar mucho tirar un centro y que le caiga a la cabeza de un compañero, así que lo disfruté mucho. Quedó la espina, lógicamente, fui figura así, sin hacer goles, y ya con eso es suficiente. Mis compañeros disfrutaban, yo disfrutaba, y fue un partido memorable, y bueno, son esas cosas que aparecen de vez en cuando que hay que aprovecharlas, ¿no? Y la última, Walter, agradeciéndote mucho tu tiempo, porque hace media hora que te tenemos al aire, te hicimos recorrer toda tu vida, toda tu carrera. ¿Cómo está la escena musical hoy? ¿Tenés fechas? Porque claro, quien no lo sepa, Walter hace muchos años se dedica a la música, cantante melódico. ¿Cómo está la escena hoy musical en la Argentina? ¿Cómo lo ves, casualmente, ahora estoy por las redes sociales estoy lanzando, que te lo voy a mandar después por el teléfono, por WhatsApp te voy a mandar la presentación. Hay una presentación que estoy preparando hace mucho tiempo, muchos meses, en esta cuarentena, para hacer un tributo a Racing, ¿no? Más allá de que yo hago shows, hago cena show y toda la historia, hace años que vengo haciendo esto, pero ahora me estoy preparando un show con videos, imágenes, y estoy mandando por las redes sociales una presentación para lo que viene, ¿no? Para, si Dios quiere, cuando termine todo esto, de hacerle un tributo a Racing, en donde yo participo de las filiales y trabajar para el mundo Racing, que me encantaría, y llevar y hacer un resumen en este show de los 4 años y algo que tuve en Racing, en esos tiempos de contar a través de las canciones anécdotas y ver videos, imágenes, y bueno, estoy preparando eso. Así que feliz con la música, es una pasión que tengo y la voy a seguir haciendo hasta que no sueñe más. Por ahora sigo soñando. Qué grande. Walter, querido, un placer tenerte aquí en el aire de Radiográfica. Nos dimos un gusto enorme recorriendo tu vida y tu trayectoria. Un abrazo gigante y millones de gracias. Gracias a vos, Carlos. Gracias, a todos los del piso. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, a todos tus colegas, a vos, nosotros necesitamos de ustedes porque nos dan una caricia al alma, porque nos hacen bien, volvemos otra vez a vivir momentos hermosos, y a veces los ex necesitamos de esas cosas. Así que agradecido, abrazo enorme, y bueno, hasta cuando ustedes quieran. Un abrazo. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha.
Gracias y será hasta la próxima.